La historia comienza con nuestro protagonista, Aoyagi Akihito, completamente estupefacto ante la visión que tenía frente a él. Fue amor a primera vista. Desde el instante en que vio a esa chica, quedó cautivado por sus elegantes gestos, su delicadeza, su brillante y hermoso cabello plateado, su encantadora sonrisa que irradiaba amabilidad y su voz suave y cristalina. La chica se presentó como Charlotte Bennett. Akihito no podía dejar de preguntarse por qué alguien se transferiría a mitad del año escolar. Su amigo de la infancia y compañero de clase, Saonji Akira, que había estado con él desde la escuela primaria, atrajo su atención. Akira llamó a Akihito y le preguntó si pensaba que la nueva estudiante tenía novio, a lo que Akihito respondió que probablemente sí, ya que era muy hermosa. Akira, bromeando, golpeó la espalda de Akihito y le dijo que no debería decir esas cosas, ya que le estaba matando las esperanzas. Ante esto, un poco molesto, Akihito le dice que si tantas ganas tenía de saberlo, ¿por qué no simplemente iba y le preguntaba a él mismo? Sorprendentemente, Akira contestó que eso era exactamente lo que haría, sin la más mínima vergüenza. Para sorpresa de Akihito, que no creía lo que Akira iba a hacer, este se levantó de su asiento y, levantando las manos para llamar la atención de la nueva estudiante, le preguntó si tenía novio. Al escuchar esto, Akihito solo pudo ponerse la mano en la frente ante la estupidez de su amigo. Por otro lado, la chica se quedó un momento estupefacta, pero después de procesar la pregunta, se sonrojó y, tartamudeando y nerviosa, dijo que no tenía novio. Ante esta respuesta, todos los chicos de la clase celebraron, ya que, al parecer, no solo Akira quería saber eso. En ese momento, la profesora reprendió a Akira por su comportamiento. Le instó a evitar hacer ese tipo de preguntas en medio de la clase y que debía reservarlas para cuando estuvieran a solas. Además, le reprochó por haber estado hablando desde temprano. Ante esto, Akira, acercándose a Akihito, le comentó que Akihito también estaba presente como buen amigo. Desafortunadamente para él, la profesora terminó regañándolo solo a él y los compañeros comenzaron a reírse ante la situación. No solo ellos, sino que también a Charlotte le pareció graciosa la escena. Nuestro protagonista, al darse cuenta de que ella lo observaba mientras reía, desvió la mirada. Más tarde, Akira se quejó porque había sido el único en recibir un castigo por parte de la profesora. Le dijo a Akihito que era un traidor, y este último se disculpó. Sin embargo, Akihito cambió rápidamente de tema, comentando lo impresionante que era Charlotte por su habilidad para hablar japonés fluido a pesar de su corta edad. Ante esto, Akira respondió que él también era sorprendente por su habilidad para hablar inglés con fluidez. Pero Akihito aclaró que no era lo mismo, ya que para un hablante nativo de japonés, aprender inglés era relativamente más fácil que para un hablante nativo de inglés aprender japonés. Interrumpiendo la conversación, Akira se retiró al darse cuenta de que varios estudiantes se habían agrupado alrededor de Charlotte. No quería perder la oportunidad de hablarle, así que dejó a Akihito hablando solo y se acercó a ella. Akihito lo observó mientras se acercaba y saludaba a Charlotte, quien le respondió con una sonrisa. Más tarde, mientras se dirigía a casa, pudo ver que varios estudiantes seguían alrededor de Charlotte, invitándola a ir a un karaoke para hacerle una fiesta de bienvenida. Incluso otras clases estaban presentes. Aunque Charlotte intentaba disimular, era evidente su incomodidad. Akihito sabía que las intenciones de los chicos no eran malas, pero la cara de Charlotte mostraba claramente su incomodidad, además de que habían invitado a demasiadas personas. Con esto en mente, decidió intervenir y argumentó que los exámenes estaban cerca y no tenían tiempo para ese tipo de planes. Los otros estudiantes, enojados, lo miraron con desprecio y comentaron que era un sujeto despreciable, ya que era normal querer organizar una fiesta de bienvenida. Le instaron a entender el ambiente, ya que al final era la opinión de toda la clase. Akihito sabía que sería criticado, ya que no se llevaba bien con nadie en la clase, salvo con Akira, pero realmente no le molestaba. Sabía que la situación podía terminar mal, por lo cual buscó otra manera de superarla y evitar que se saliera de control. En su rescate, alguien argumentó que tenía razón y se disculpó diciendo que realmente debían estar estudiando.
Los estudiantes quedaron sorprendidos al ver que Akira le daba la razón al prota. Akira continuó hablando y les dijo que, además, si sus notas bajaban por distraerse con la fiesta, eso podría hacer sentir culpable a Charlotte. Los estudiantes se quedaron pensando. Akira les sugirió que, después de los exámenes, podrían hacer la fiesta de bienvenida, y los estudiantes quedaron conformes. Akihito se acercó para darles las gracias. Por otro lado, la profesora le dijo que era un gesto muy bonito, viniendo de alguien que tenía las notas más bajas de la clase. Asustado, Akira le preguntó a la profesora si había regresado para reprocharlo, aunque ésta le aclaró que no tenía asuntos pendientes con él. Quien recibiría su castigo por lo de la mañana sería Akihito. Instantes después, en la sala de material, la profesora se disculpó ya que había puesto una excusa para traerlo y pedirle que la ayudara a organizar algunos libros. Ante eso, nuestro protagonista le dijo que no debía hacer eso, que no debía darles esos sustos innecesarios. Si ella quería ayuda, solo debía pedirlo. La profesora negó, diciendo que era más conveniente hacerlo de esa manera, ya que Sayonji Akira no era el único que debía ser castigado. De esta forma, los otros estudiantes no lo criticarían. Además, él había hecho el papel de villano otra vez en clase y tenía la costumbre de asumir siempre ese tipo de roles. Ante esto, Akihito le preguntó cuánto tiempo había estado observando la situación, a lo que la maestra le respondió que desde el principio. Ella había pensado intervenir, pero afortunadamente Akira había actuado. Además, estaba el hecho de que no se veía bien que una maestra se metiera en los asuntos de los alumnos, aunque realmente a ella eso no le importaba y tenía la intención de interferir. Al notar la preocupación de su maestra, nuestro protagonista le dijo que no tenía que preocuparse, ya que realmente a él no le importaba. Agregó que en ese mundo alguien debía hacer sacrificios. Fue en ese momento cuando la maestra le pegó con un libro en la cabeza, argumentando que él era solo un mocoso y no debía pensar en cuestiones tan enrevesadas como esas. Agregó que si seguía con esa actitud, ella tendría que bajarle la calificación por falta de cooperación. El prota replicó diciendo que eso era injusto, a lo que ella, acercándose, le dijo que tenía que ser astuto, ya que en esa sociedad debía ser injusto para poder progresar. Ante esas palabras, el protagonista solo pudo ofrecer una sonrisa incómoda, cuestionándose en su interior si realmente estaba bien que alguien como ella fuera maestra. Como si leyera sus pensamientos, la maestra con una mirada escrutadora le señaló y le preguntó qué rayos estaba pensando sobre ella. Nuestro protagonista, alterado, le dijo que nada, a lo que ella decidió ignorarlo, argumentando que lo había imaginado. No obstante, le dio otra indicación antes de despedirse. Momentos después, Akihito se dirigió a casa pensando en lo que la maestra le había dicho al final. Ella le había aconsejado que se valorara más. Las palabras resonaban en su mente mientras caminaba, reflexionando sobre los eventos del día. Fue en ese momento cuando una voz femenina lo sacó de sus pensamientos. Ella pedía ayuda, aunque lo decía en inglés. Al asomarse en una esquina, buscando la dirección de la que provenía el llanto, encontró a una pequeña niña gritando y preguntando dónde estaba Lottie. Al parecer, se había perdido. Se cruzaron con varias personas, pero nadie le hacía caso, ya que no podían entender lo que estaba diciendo. La niña no tenía nadie con quien hablar. Nuestro protagonista, conmovido, se acercó para preguntarle si se había separado de alguien. Pero la pequeña, en vez de responder, al verlo se escondió detrás de un poste. Ante esto, Akihito se disculpó con la pequeña por asustarla. Al escuchar su idioma, ella salió de detrás del póster y le preguntó quién era. Akihito le dijo su nombre y le preguntó el de ella. La niña respondió que se llamaba Emma llamándola por su nombre. Akihito le preguntó dónde se había separado de la chica que mencionaba. En vez de contestar, Emma comenzó a llorar desconsoladamente. Akihito no sabía qué hacer. Mientras intentaba calmarla para poder ayudarla, notó el pequeño adorno para el cabello que llevaba a Emma, el cual tenía la forma de un gato. Entonces se le ocurrió una idea. Sacó su celular y reprodujo un video de gatos. Al verlo, Emma se tranquilizó y mostró una expresión de felicidad. Akihito le preguntó si le gustaban los gatos y, emocionada, Emma respondió afirmativamente.
Su rostro iluminado mirando la pantalla le pareció familiar a Akihito y, sumado al adorno para el pelo, se le ocurrió que podría estar relacionado con Charlotte. Además, Lottie podría ser una especie de apodo abreviado. Para estar más seguro, le preguntó a Emma su apellido, a lo que ella respondió que se llamaba Ama Bennett. Con esto, Akihito se levantó y anunció que irían a buscar a Lottie, lo que obviamente puso muy feliz a Emma. La niña extendió su mano y el protagonista la aceptó, comenzando a caminar juntos. A pesar de estar en movimiento, Emma no dejaba de mirar la pantalla de su celular. No pasó mucho tiempo antes de que el video terminara, y entonces ella le devolvió el celular al protagonista. Esta vez, extendió ambas manos, pidiendo ser cargada. Al principio, él se resistió, pero finalmente cedió, ignorando los murmullos de la gente alrededor y llevó a la pequeña Emma hasta la escuela. La profesora en la entrada preguntó quién era la niña que traía consigo. El protagonista explicó que era una niña perdida. Emma, curiosa, preguntó quién era ella, y el protagonista le dijo que era una maestra. Emma, con inteligencia, comentó que era una de esas personas que enseñan cosas. Ante esa respuesta, el protagonista sonrió, acarició su cabeza y le dijo que era muy lista. La felicidad en el rostro de Emma y su ternura flecharon profundamente a la maestra, quien apenas pudo mantenerse en pie. Akihito, extrañado por la reacción de la maestra, le pregunta qué rayos pasaba con ella. Más tarde, Akihito informó a la maestra sobre lo ocurrido. Le dijo que la había traído a la escuela, considerando que podría ser algún familiar de Charlotte. Para su sorpresa, la maestra le confirmó que no estaba equivocado, ya que Charlotte había llegado a su casa y no había encontrado a su hermana, por lo que al ver a Akihito con la niña en brazos, inmediatamente avisó a Charlotte. Justo en ese momento, la puerta de la sala de consejería se abrió bruscamente. Charlotte entró, agotada y sin aliento por haber corrido hasta la escuela, y preguntó desesperadamente por Emma. La maestra Miyu le pidió que se calmara y le informó que su hermana estaba durmiendo. Le señaló el sofá donde estaba Akihito. El rostro de Charlotte se relajó rápidamente al ver a su hermanita durmiendo plácidamente. En ese momento, Charlotte se desplomó, causando la inmediata preocupación de Akihito, quien rápidamente se acercó para preguntarle si estaba bien. Ella se disculpó, explicando que sus piernas se habían debilitado tras calmarse. Antes de que pudiera reaccionar, Akihito le ofreció su mano para ayudarla a levantarse, y ella, agradecida, aceptó. No obstante, soltó su mano rápidamente, disculpándose por el sudor, a lo que Akihito respondió que no había problema, ya que había estado buscando a su hermana por todas partes. Luego, Charlotte le dijo tímidamente a Akihito que era muy amable y preguntó si había encontrado a su hermana. Akihito confirmó con un gesto, y Charlotte le agradeció de nuevo por encontrarla, considerándolo muy confiable. Este elogio hizo que Akihito se sonrojara, algo que la profesora notó y se rió, comentando que era la primera vez que lo veía así. Akihito, visiblemente incómodo, negó estar sonrojado, pero la profesora insistió, sugiriendo tomar una foto de su rostro para probarlo. Akihito, aún más incómodo, dijo que debía irse, ya que Charlotte estaba presente. Cuando Akihito intentó irse, fue detenido por Emma, quien había despertado y le preguntó a dónde iba. Él se disculpó amablemente y le explicó que tenía que volver a casa porque su hermana Charlotte ya había llegado. Emma miró y, al ver a su hermana sonriendo con los brazos abiertos, se alegró. Sin embargo, no corrió a abrazarla, ya que seguía agarrada a la camisa de Akihito. Charlotte intervino, sugiriendo que Emma había tomado mucho cariño por él. Después, le preguntó a Akihito su nombre, y él se presentó. Tras una pausa, Charlotte se inclinó al nivel de Emma y le dijo que, a partir de ese momento, debería llamarlo Oni-chan. Esto se debía a la costumbre japonesa de dirigirse con afecto a una persona mayor. Después de que Charlotte se tomara un momento para enseñarle a Emma a pronunciar la palabra correctamente, Emma miró a Akihito con determinación. Luego de mentalizarse, con un gesto de alegría y ternura, le dijo Oni-chan, impactando profundamente a Akihito y a la profesora, quien se desplomó en el suelo al escucharla. Charlotte se dirigió a Emma y le explicó que su nuevo hermanito debía irse a casa, por lo que ella debía soltarlo. Sin embargo, cuando Charlotte intentó tomar la mano de Emma,
ésta la apartó y se negó rotundamente, insistiendo en que quería estar con su Oni-chan y que no volvería a casa sin él. Esto sorprendió tanto a Charlotte como a Akihito. Emma se mantenía resuelta en su decisión de no volver a casa sin su Oni-chan. Charlotte, sorprendida por la situación que se desplegaba, observaba. La profesora, tras levantarse y extraer la flecha de su pecho, le dio el visto bueno a Akihito con un pulgar arriba, diciéndole que podía irse con ellas. Sin embargo, él replicó que eso era imposible y que, incluso si las acompañaba, Emma probablemente no cambiaría de actitud. La profesora le señaló que todo dependía de cómo él manejara la situación y le aconsejó que dejara de preocuparse y simplemente volviera a casa con ellas, ya que podría descubrir algo interesante. Charlotte, sabiendo que Emma no iba a ceder, le solicitó a Akihito que las acompañara. Él preguntó si estaba segura y Charlotte, asintiendo con la cabeza, le rogó que lo hiciera. Akihito sopesó los pros y los contras, y al final accedió. Al prepararse para irse, Emma lo jaló de la camisa nuevamente y le abrió los brazos para que la cargara hasta casa. Charlotte se acercó a Emma y le dijo que no debía complicarle más las cosas a Akihito, animándola a caminar sola. Akihito le dijo a Charlotte que no se preocupara, ya que él no tenía problemas con cargarla, aunque si ella no quería, él se detendría. Charlotte le respondió que no se trataba de eso, sino que no quería darle más problemas y abusar de su amabilidad. Akihito le dijo que no tenía problema con eso, y además, de esa manera podrían llegar más rápido. Seguido de eso, cargó a la pequeña, la cual se puso muy contenta. Mientras caminaban, Charlotte se disculpó nuevamente por las molestias y le dijo que cuando llegaran a casa, reprendería a Emma como es debido. Akihito le dijo que no lo hiciera, ya que, al contrario, él lo sentía más como un premio. Ante esto, Charlotte rió y le dijo que realmente era amable. Durante su conversación, nuestro protagonista se sonrojó. Emma, viendo su rostro, se disgustó, comenzó a quejarse de que no estaba entendiendo lo que él estaba hablando con Charlotte, a lo que Akihito se disculpó diciendo que a partir de ese momento hablaría en inglés. Charlotte en ese momento halagó a nuestro protagonista por su fluidez en el idioma. Él devolvió el halago diciendo que ella también se le daba muy bien hablar japonés. Le preguntó dónde lo había aprendido, a lo que ella le informó que había aprendido de sus padres. Ellos fueron quienes le habían enseñado. Fue en ese momento que, motivada por la conversación, Emma levantó su mano anunciando que ella también quería aprender japonés. Akihito le dijo que seguramente aprendería rápido, ya que era muy lista. Al escuchar esto, Emma se sintió feliz por el halago y comenzó a frotar su cara contra nuestro protagonista, dándole la ilusión de que parecía más un pequeño gatito. Por otro lado, Charlotte estaba estupefacta ante lo que veía. Akihito le preguntó qué le sucedía, y ella le informó que estaba bastante sorprendida, puesto que Emma no era alguien que tomara cariño a las personas, ya que era alguien complicada. Incluso era la primera vez que había visto a Emma llevarse bien con alguien. Le preguntó qué había hecho para que Emma le tomara tanto cariño. Akihito respondió que solo le había mostrado algunos videos de gatos. Charlotte comentó que, aunque a Emma le gustaban los gatos, eso no sería suficiente para que ella se encariñara tanto. Dicho esto, se quedó mirando fijamente a Akihito, haciendo que él se sonrojara. Después, con una sonrisa, le dijo que, como pensaba, él era una persona muy amable y tal vez ese era el motivo. El protagonista le preguntó si realmente pensaba eso, a lo que Charlotte, acercándose a él con una gran sonrisa, le dijo que estaba segura de ello. Luego se alejó rápidamente, lo cual extrañó a Akihito. Él le preguntó por qué se había alejado tan repentinamente y ella respondió que no era por nada en particular. Akihito se disculpó, y Charlotte le preguntó por qué lo hacía. Él explicó que pensaba que la había hecho sentir incómoda y por eso se había alejado. Ella aclaró que lo estaba malinterpretando, que no era porque la incomodara. Al preguntar cuál era entonces el motivo, ella confesó que le daba vergüenza acercarse mucho a él porque estaba toda sudada. Su gesto de vergüenza provocó una emoción extraña en Akihito, no podía negar que Charlotte era muy linda. Más adelante, estaban llegando a su destino. Charlotte le comunicó a Akihito que quería agradecerle por lo que había hecho ese día por ellas. Akihito respondió que no había motivos para hacerlo, puesto que solo había ayudado de casualidad.
solo terminó topándose con Emma de casualidad. Ante esto, Charlotte le aclaró que no era solo ese el motivo por el cual quería agradecerle, sino también por lo que había hecho en el curso, cuando la había cubierto durante la invitación. Akihito le dijo que no tenía que preocuparse, ya que realmente creía que no estaba bien forzar a otros a hacer algo. Sin embargo, también aclaró que Akira Segaramente no lo había hecho con malas intenciones, por lo que se disculpa por él. Charlotte le dijo que no pasaba nada y que, en cambio, ella se disculpaba porque estaban muy emocionados por la fiesta de bienvenida y también por haberle hecho pasar un mal rato al intentar ayudarla. Él le dijo que no tenía que preocuparse por eso, ya que había hecho lo que quería hacer. Ante esto, ella le reiteró que, como había dicho antes, él era una persona muy amable y quería que aceptara su gratitud. Akihito aceptó, y al llegar a la entrada del edificio donde vivía él, le preguntó si ellas también iban a entrar, a lo que Charlotte respondió afirmativamente con una sonrisa. Nuestro protagonista se quedó extrañado. Al caminar por el edificio, al llegar al apartamento, Akihito le dijo que ese era donde él vivía. Ella respondió afirmativamente y le pidió que esperara un momento. Sacó una llave y abrió la puerta, dejando impactado a nuestro protagonista. Charlotte había abierto la puerta justo al lado de la suya y le reveló que vivía al lado. Ante esto, Akihito recordó lo que la profesora había dicho antes, sobre descubrir algo interesante, y ahora todo tenía sentido. Charlotte regresó y tomó a Emma, dándole las gracias por haberla cuidado. Akihito, por otro lado, pensaba que lo que había pasado era demasiada suerte para él, tanto que le daba miedo que la retribución lo deslogueara de la existencia. Tiempo después, el timbre de la puerta de Akihito sonó y él salió a abrir. Fue entonces cuando Charlotte lo saludó, acompañada de Emma, quien pidió permiso antes de pasar a la casa. Charlotte estaba sorprendida, ya que era la primera vez que entraba a la habitación de un chico. Nuestro protagonista recordó lo que había pasado hace un momento. De repente, su teléfono sonó y él contestó. Fue entonces cuando Charlotte se disculpó con él, explicando que cuando intentaba dormir, Emma se había despertado repentinamente pidiendo jugar con Akihito, lo que había llevado a la situación actual. En la pequeña salita, Emma se lanzó al suelo y comenzó a indicarle a Akihito que se sentara. Él decidió hacerle caso y, después, ella le pidió que le hiciera un poco de espacio. Nuestro protagonista se confundió ante esto y fue repentinamente cuando Emma saltó a su regazo. Charlotte no sabía qué hacer ante esta situación e intentó que Emma se bajara de él. Pero Emma comenzó a hacer una rabieta, diciendo que no quería y que Charlotte era muy mala. Ante esto, Charlotte explicó que no estaba siendo mala, sino que no quería incomodar a Akihito. Al escuchar esto, Emma, mirando a nuestro protagonista con ojos llorosos, le preguntó si acaso le molestaba. Ante esto, Akihito, con una sonrisa, le dijo que no le molestaba para nada y que podía sentarse tanto como quisiera. Ante esto, Charlotte se disculpó y le dijo a Akihito que era una persona amable, aunque se le podía ver un poco avergonzada. Ante esto, Akihito le dijo que no se preocupara, ya que realmente no le molestaba, lo que Charlotte le agradeció. Seguido de eso, le preguntó si podía sentarse también. Al escuchar esto, Akihito se sorprendió y le preguntó si acaso también quería sentarse sobre su regazo, a lo que Charlotte, avergonzada y sonrojada, negó, aclarando que se refería a sentarse en el suelo. Avergonzado, Akihito le indicó que podía sentarse donde quisiera. Momentos después, mientras estaban sentados, hubo un silencio incómodo debido a la situación anterior. Nuestro protagonista, para sus adentros, comenzó a considerar que fue bastante bueno que ella se sentara frente a él, ya que si lo hubiera hecho a su lado, posiblemente él no resistiría y su corazón no aguantaría. Fue en ese momento que, interrumpiendo sus pensamientos, Emma lo llamó y le dijo que quería jugar. Ante esto, con amabilidad, Akihito se disculpó por hacerla esperar y le preguntó que quería jugar. A lo que ella le dijo que quería jugar con Oni-chan. Charlotte le dijo que eso quería decir que no le importaba el juego que jugaran, siempre y cuando fuera con él. Ante esto, Akihito le preguntó si era verdad lo que Charlotte decía, a lo que Emma le respondió afirmativamente con un gesto de orgullo. Ante esto,
Akihito le preguntó a Charlotte qué juego jugaba Emma habitualmente, a lo que Charlotte le informó que últimamente ella estaba interesada en el dominó. Akihito consideró que se trataba de ese juego donde se ponen varias fichas de dominó en fila y se hacía caer. Pero le dijo a Charlotte que realmente él no tenía dominó, a lo que ella le dijo que no tenía que preocuparse, ya que iría a buscarlo enseguida. Después de que ella se retiró a buscarlo, Akihito le comentó a Emma que Charlotte era una hermana muy amable, a lo que ella, con una sonrisa y alegre, le respondió que sí y que realmente la quería mucho. Después de que Charlotte regresara con las fichas de dominó, Akihito intentó sentar a Emma en otro lugar para iniciar el juego. Pero al ser levantada, Emma miró a Akihito con una cara de disgusto. Él le preguntó si no querían jugar al dominó, a lo que ella insistió en que la cargara. Al ver esto, Charlotte le explicó que Emma era de las que prefería que ella ordenara las fichas para luego derribarlas. Akihito, al escuchar esto, le dijo que parecía que la consentía demasiado. Charlotte respondió que no podía evitarlo, ya que Emma era muy tierna y no tenía el poder de negarse. Instantes después, Akihito se sorprendió al observar la agilidad y rapidez de Charlotte al acomodar las fichas de dominó. Mientras tanto, Emma lo miraba con una sonrisa radiante. Al darse cuenta de esto, Charlotte comentó que parecía que Akihito y ella se habían vuelto muy unidos, y hacía tiempo que no veía a su hermana tan feliz. Akihito asintió, comprendiendo lo que Charlotte quería decir y mencionó que Emma era encantadora y que inspiraba ternura. Charlotte le dijo a Emma que parecía haber encontrado otro hermano mayor que la consentiría además de ella. Tras un momento y de haber organizado las fichas, llegó el turno de Emma de lanzarlas y verlas caer. Emma, con un cuidado y concentración, tocó suavemente una de las fichas, provocando que cayeran en secuencia. Luego, con gran emoción, comenzó a aplaudir felizmente. Después de que todas las fichas cayeron, instó a Charlotte a que las reorganizara. Acto seguido, se volvió hacia Akihito y, emocionada, se abrazó a él, frotándose contra su camisa. Akihito, ante esta acción, solo pudo sentir un escalofrío recorriendo su cuerpo, preguntándose qué sucedía con esa pequeña, si sería algún tipo de ángel. Al parecer la ternura había golpeado fuertemente a nuestro prota. Él, le comentó que era muy afortunado. Charlotte asintió con la cabeza. Fue entonces cuando Emma, levantando la vista hacia él, le dijo que lo quería mucho, lo que conmovió a Akihito hasta las lágrimas. Ella, preocupada, le preguntó si le dolía algo, a lo que él, sonriendo y secándose las lágrimas, respondió que no era nada. Charlotte le informó a Emma que ya había vuelto a organizar los dominós y Emma los derribó de nuevo. Continuaron así durante un rato, mientras Emma derribaba los dominós, Charlotte las organizaba de nuevo, y Akihito, por su parte, se secaba las lágrimas y se sonaba la nariz. Momentos después de que Emma se cansara y finalmente se quedara dormida, Charlotte, quien la llevaba en sus brazos, se despedía de Akihito, agradeciéndole. Akihito negó con humildad, diciendo que no era nada, a lo que Charlotte refutó, argumentando que no era así, ya que él había invertido su tiempo y esfuerzo en complacer los caprichos de su hermana. Akihito restó importancia al esfuerzo, ya que también se había divertido mucho jugando con ellas. Charlotte, sonriendo, agregó que posiblemente para Emma, él debía ser como un héroe, ya que la había salvado ese día cuando estaba perdida. Señaló que para ella seguramente fue aterrador encontrarse sola, rodeada de personas que no hablaban su idioma y no podían ayudarla, y él se acercó a socorrerlas. Charlotte mencionó que posiblemente era por eso que Emma le había tomado tanto cariño. Con eso, admitió que era egoísta pedirle tal cosa, pero si no le molestaba, le gustaría que se convirtiera en su amigo de juegos, hasta que Emma se acostumbrara un poco más a Japón. Akihito pensó que Emma podría sentirse incómoda y ansiosa en Japón debido al drástico cambio de ambiente. Sin embargo, sabía que no podía permitirse descuidar sus estudios, ya que eran fundamentales para alcanzar sus metas. Por esta razón, estaba considerando no aceptar la solicitud de Charlotte, pero al observar la expresión de Charlotte, Akihito se dio cuenta de que ella entendía perfectamente los posibles inconvenientes que su petición podría causar. Aún así, Charlotte había decidido hacerla, lo que evidenciaba cuánto le preocupaba el bienestar de Emma. Con esto en mente, Akihito acepta. Añade que no puede hacerlo todos los días, pero ayudará siempre que sea posible.
Tras escuchar esto, ella le agradece y se dispone a irse, pensando que la familia de Akihito está por volver. En ese momento, Akihito le informa que en realidad vive solo. Esto sorprende a Charlotte, ya que Akihito es un estudiante de preparatoria que ya vive por su cuenta. Él responde afirmativamente. Justo entonces, interrumpiendo su conversación, el estómago de Akihito emite un fuerte rugido. Avergonzado, Akihito se disculpó, a lo que Charlotte respondió disculpándose también, argumentando que era su culpa por no haber comido probablemente debido a estar jugando con ellas. Akihito le aseguró que no había problema, ya que planeaba ir más tarde a la tienda de conveniencia. Charlotte, al mirar en su teléfono y ver que pasaban de las 9, le advirtió que era peligroso andar por la calle a esas horas de la noche. Akihito le tranquilizó, explicando que Japón era un país seguro. Sin embargo, Charlotte insistió y se ofreció a prepararle algo de comer, dejando a Akihito sorprendido. Él se preguntaba si había escuchado mal. Al notar su expresión de sorpresa, Charlotte, preocupada, le preguntó si no quería que cocinara, a lo que Akihito respondió inmediatamente que sí, pidiéndole que por favor lo hiciera. Claramente, no quería perder la oportunidad de probar la comida casera de ella. Instantes después, Charlotte estaba en la cocina preparando algo, mientras Akihito la observaba, preguntándose si estaría soñando. Dudaba si su buena suerte traería consecuencias negativas. En ese momento, Charlotte le hizo una pregunta que sacó a Akihito de sus cavilaciones. Ella se disculpó por sobresaltarlo y le preguntó si había algún alimento que él no consumiera. Avergonzado, él admitió que comía de todo. Ante su nerviosismo, ella inquirió la razón, a lo que él negó que pasara algo. Mientras Charlotte cocinaba y la pequeña Emma dormía, Akihito limpiaba discretamente la saliva que se le escapaba, envidiando la suerte de Charlotte de tener una hermana tan adorable. De repente, Charlotte le susurró al oído, advirtiéndole no hacer travesuras, a lo que Akihito se sobresaltó, respondió que ella lo había asustado, y con una risa, ella se disculpó, revelando que era ella quien quería sorprenderlo con una travesura. Akihito, avergonzado, le dijo que era inesperado para él pensar que a ella le gustaban ese tipo de bromas. Ella le dijo que no era realmente así, sino que él provocaba que ella quisiera hacerle ese tipo de cosas. Ante esto, Akihito se quedó confundido e intentó preguntarle a qué se refería, pero ella lo interrumpió y le dijo que no era nada y que no tenía que preocuparse. Instantes después, la comida estaba servida. Akihito se perdió en sus pensamientos. Mientras Charlotte organizaba y acomodaba su delantal para guardarlo, él se preguntaba qué significado tenían esas palabras que ella acababa de decir. Sin embargo, esos pensamientos pronto fueron reemplazados por el delicioso sabor de la comida. Akihito comentó que la comida estaba buenísima, lo que Charlotte recibió con alegría. Luego, Akihito continuó comiendo con avidez y emoción, tanto que Charlotte no pudo evitar mirarlo fijamente. Esto lo hizo sentir un poco avergonzado, y momentos después, él le preguntó si cocinaba comida japonesa a menudo. Ella respondió afirmativamente, explicando que le encantaba la cultura japonesa y que, por eso, cocinaba comida japonesa de vez en cuando. Incluso, en esta ocasión, hubiera preferido hacerle un estofado de carne y papas, nikuyaga. Akihito no entendía por qué, así que ella le aclaró que ese plato era el favorito de muchos chicos japoneses y asumió que a él también le gustaría. Aunque no pudo prepararlo, realmente quería hacerlo para él. Nuestro protagonista se quedó pensando por qué Charlotte creía eso, ya que era la primera vez que escuchaba que nikuyaga era la comida favorita de los japoneses. Se preguntó de dónde provenía el conocimiento de Charlotte, pero dejó esos pensamientos a un lado, feliz con lo que estaba comiendo en ese momento. Después de reflexionar un poco, continuó comiendo con avidez. Más tarde, Akihito agradeció la comida, pero Charlotte negó con la cabeza y respondió que era ella quien debía darle las gracias. Incluso añadió que no existían palabras suficientes para expresar su gratitud por haber salvado a Emma. Confesó que, si algo le hubiera pasado, no sabría cómo habría reaccionado. Akihito intentó tranquilizarla, explicando que, en esos días, no era raro ver extranjeros en Japón.
Comentó que si una niña tan linda como Emma estuviera sola, no sería sorprendente que alguien intentara ayudarla. Aclaró que, a diferencia de otros países, Japón estaba lleno de gente durante el día, lo que reducía las posibilidades de que Emma corriera peligro. Además, si llegara a perderse de nuevo, seguramente encontraría a alguien que la llevaría a la comisaría. Charlotte lo miró con una sonrisa en los labios y le dijo que realmente era una persona muy amable. Akihito, algo incómodo, intentó restarle importancia, pero ella insistió, afirmando que había notado su ansiedad y que sus palabras habían sido un intento genuino de calmarla. Aunque él trató de desviar la conversación, diciendo que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto, Charlotte negó con la cabeza. Explicó que sabía que algunas personas solo aparentaban ser amables, mientras que otras, como él, lo eran de verdad y se preocupaban sinceramente por los demás. Akihito, en tono de broma, le respondió que no ganaría nada halagándolo. Charlotte rió y le aseguró que no necesitaba nada a cambio, pero que, si tuviera que darle algo, no sería algo material. Intrigado, Akihito preguntó de qué se trataba, y con una sonrisa, Charlotte le dijo que le gustaría que se llevaran bien. Akihito, sonriendo, le dijo que para él eso no sería un problema, a lo que Charlotte respondió con un agradecimiento. Después de eso, Charlotte tomó nuevamente a Emma en brazos y se despidió de Akihito. Antes de que ella pudiera salir, él intentó decirle algo. Charlotte se detuvo y le preguntó de qué se trataba, y fue entonces cuando, de repente, Akihito soltó que, a partir del día siguiente, no le hablara en la escuela, dejando a Charlotte completamente confundida. Charlotte, algo confundida, le preguntó la razón detrás de su comportamiento. Akihito le explicó que, si de repente comenzaba a hablar con ella amistosamente en la escuela, eso podría traerle muchos problemas. Charlotte insistió en que debía ser honesto con ella, a lo que él respondió que si sus compañeros los veían hablando, podrían empezar a generar rumores desagradables y él quería evitar esa clase de problemas. Aunque Charlotte se sintió triste por esta respuesta, le dijo que, si eso era lo que él deseaba, no tendría objeciones. Después de esto, se despidieron, deseándose buenas noches. Más tarde, en su habitación, después de acomodar a Emma en la cama, Charlotte se sentó a un lado, mirando en la dirección donde se encontraba el apartamento de Akihito. En ese momento, comenzó a recordar el día en que fue a inscribirse en el instituto. Mientras miraba la dirección, la profesora, esta comentó que había visto esa dirección antes, posiblemente a Oyanagi Akihito. Charlotte, al oír esto, se mostró curiosa, y la maestra le explicó que se trataba de un estudiante problemático, el mayor de la escuela. Al escuchar esto, Charlotte se imaginó al típico delincuente y entró en pánico. Fue entonces cuando otra persona intervino, pidiendo a la maestra Miyu que dejara de burlarse de la estudiante recién llegada. Esa segunda maestra se acercó a Charlotte y le dijo que, en realidad, Aoyanagi Akihito era un buen estudiante, destacado en la escuela. Esta era la profesora Sasagawa, una mujer tranquila y amable. Charlotte sintió una extraña calma en su presencia. Miró de reojo a la maestra Miyu y, aunque no dijo nada, se quejó internamente de que se hubiera burlado de ella en su primer encuentro. La maestra Miyu, por otro lado, se defendió diciendo que no había mentido, ya que, de algún modo, Aoyanagi Akihito sí representaba el mayor problema en la escuela. Curiosa, Charlotte le preguntó qué tipo de persona era realmente Aoyanagi Akihito, a lo que Miyu respondió que era un chico brillante. Cuando Charlotte le preguntó si era algún tipo de genio, Miyu le explicó que era inteligente, aunque no a nivel de un genio. Añadió que, de todas maneras, era un chico confiable y le aconsejó que, si alguna vez Charlotte tenía un problema, podía confiar en él. Ella le explicó que Akihito podía ser un chico raro, pero que era confiable y jamás dejaría de lado a alguien que necesitara ayuda. Charlotte, confundida, no entendía lo que decía la maestra. Primero le había dicho que era un chico problemático, y ahora le insistía en confiar en él. A pesar de su desconcierto, Charlotte le respondió que confiaría en Akihito. Fue entonces cuando Miyu añadió que debía darle un último consejo, no tomarse al pie de la letra todo lo que Aoyanagi Akihito dijera. Esto dejó a Charlotte aún más perpleja, preguntándose hasta qué punto la maestra realmente le estaba aconsejando que confiara en él. Como si supiera la confusión que había causado, Miyu aclaró que no le estaba diciendo que no confiara en él,
sino que cuando Akihito mencionaba que algo podría generar críticas, era porque ya tenía algo en mente. Explicó que su forma de pensar estaba enfocada en el futuro, sin preocuparse si a corto plazo eso le traería problemas, ya que siempre buscaba el bienestar a largo plazo. Intrigada, Charlotte preguntó si le estaba diciendo que Akihito actuaba como un villano a propósito. La profesora sonrió, alabando su perspicacia, pero no le dio una respuesta directa. Charlotte, aún más curiosa, preguntó por qué hacía algo así, a lo que la maestra respondió que no lo sabía. Charlotte entonces quiso saber por qué le estaba contando todo eso, y Miyu le respondió que era por intuición, pero justo en ese momento, Sasagawa interrumpió, diciendo que lo que Miyu quería decir era que ella y Akihito podrían llevarse bien, algo que las personas suelen llamar instinto salvaje. Al escuchar esto, Miyu se molestó, se levantó de su asiento y, con sorprendente fuerza, levantó a Sasagawa como si fuera una pluma. Enojada, le dijo que se trataba de intuición femenina. Mientras tanto, Sasagawa le gritaba que dejara de apretar su cabeza. Charlotte, por otro lado, observaba la escena como si fuera sacada de un manga shonen. Mayu, buscando una reacción, le comentó a Charlotte que, a pesar de la apariencia de Sasagawa, ella era de esas chicas que se sienten atraídas por otras chicas y le advirtió que tuviera cuidado. Sin embargo, Mayu notó que Charlotte no reaccionó a su comentario. Charlotte simplemente le respondió que en su país de origen, el matrimonio entre personas del mismo género era legal y que no veía nada malo en ello. Ante esto, la maestra elogió a Charlotte, diciendo que parecía ser una chica impresionante. Mayu luego le informó a Charlotte que todos los trámites para su traslado estaban completos y que podía irse a casa. Charlotte asintió, pero preguntó cuándo soltaría Mayu a Sasagawa de su agarre. Mayu le respondió que no se preocupara, ya que ellas dos eran amigas de la infancia y Sasagawa ya estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Instantes después de que la maestra finalmente soltara a Sasagawa, ésta le dijo a Charlotte que seguramente le resultaría difícil acostumbrarse a la vida en Japón, pero que si alguna vez necesitaba ayuda, no dudara en preguntarle, incluso si se trataba de asuntos personales y no solo de la escuela. Charlotte, inclinándose con una sonrisa, le dio las gracias y se despidió nuevamente. Mientras se retiraba, Miyu la animó a que, ya que estaba en Japón, debería intentar conseguir pareja. Esto tomó a Charlotte por sorpresa, dejándola avergonzada. Su reacción hizo que la profesora Miyu riera y le preguntara si acaso nunca había tenido un novio. Charlotte, roja como un tomate, le respondió que no. Miyu le dijo que a los chicos les gustan ese tipo de cosas, lo que hizo que Charlotte se sonrojara aún más. En ese momento, Sasagawa comentó a Mayu que parecía disfrutar molestando a sus estudiantes como si fuera una niña pequeña. Mayu, con tono amenazante, le preguntó qué quería decir con eso, a lo que Sasagawa añadió que Mayu siempre hablaba con altanería y como si estuviera por encima de los demás, cuando ni siquiera había tenido un novio en su vida. Ante esto, Mayu, aún más amenazante, le preguntó si acaso quería que la castigara de nuevo. Ante esto, de manera juguetona, la maestra Sasagawa se lanzó a abrazar a Charlotte, pidiéndole que la salvara. Charlotte, algo incómoda, les recordó que estaban en la sala de profesores y que debían mantener la calma y ser discretas. Mayu, con un tono burlón, le dijo a Sasagawa que era vergonzoso que su propia estudiante la estuviera reprendiendo. Sasagawa replicó que todo era culpa de Mayu. Mientras las dos maestras discutían, Charlotte aprovechó para anunciar nuevamente que se retiraba. Mayu, disculpándose por haberle mostrado sus lados más vergonzosos, le dijo que encontraría personas divertidas en esa escuela y la animó a divertirse. Charlotte se preguntó a quién se refería y, al mirar un papel sobre el escritorio, supo que hablaban de ese alumno del que habían mencionado antes. Justo antes de salir de la sala de profesores, escuchó a Miyu-sensei murmurar que, posiblemente, Charlotte podría hacer algo con Akihito. Después de eso, Charlotte repasó todo lo que había pasado hasta ahora, recordando cómo había conocido a Akihito, lo que dibujó una sonrisa en su rostro al pensar que él era aún más encantador de lo que había imaginado, tan amable como las maestras habían dicho. Abrazando fuertemente su almohada, Charlotte pensó en lo mucho que quería llevarse bien con Akihito a partir de ahora. Ruborizada, pensó que, por eso debía saber qué significaba lo que Akihito había mencionado antes sobre evitar ciertos problemas.
Quería saber a lo que se refería él. Al día siguiente, nuestro protagonista estaba en el aula cuando notó que la profesora parecía molesta por algo. Ignorando su estado de ánimo, miró hacia donde se sentaba Charlotte y la vio sonreírle mientras saludaba con la mano escondida bajo su libro. Él iba a devolver el saludo, pero se detuvo, confundido sobre si Charlotte recordaba su petición de no interactuar en la escuela. Justo entonces, la profesora anunció que la siguiente clase comenzaría pronto y pidió a Akihito que la acompañara un momento, mientras los demás esperaban al profesor. Al seguir a la maestra, le preguntó si algo ocurría, y para su sorpresa, ella comentó que parecía llevarse bien con Charlotte. La profesora incluso insinuó que había notado cómo Charlotte le sonreía y lo saludaba, imitando el gesto que Charlotte había hecho antes. Nuestro protagonista, desconcertado por la actitud de la profesora y su propia reacción, negó estar sonriendo, pero ella insistió en que sus ojos sonreían. Él le pidió que dejara de tratarlo como a un pervertido. Cambiando el tema, la maestra expresó que, dadas las circunstancias, él podría cuidar bien de Charlotte. Akihito aseguró que ella podía cuidarse sola y que estaría bien. La profesora discrepó, preocupada de que siendo extranjera, ella no midiera sus palabras y que pudiera ser malinterpretada por otros. También mencionó su mirada cautivadora, capaz de atraer a cualquiera. El protagonista aceptó el comentario y dijo que estaba bien, aunque no estaba seguro de poder ayudar, lo intentaría. La maestra, desanimada, comentó que si todos los estudiantes fueran como él, no tendría problemas y su vida sería más amena. Akihito, pasando por alto su reacción, anunció que regresaría al salón. Ella lo detuvo, queriendo añadir algo más, le había pedido que cuidara de Charlotte y estuviera atento, pero eso no significaba que debiera sacrificar su felicidad por el bienestar de ella. Estaba segura de que él lo intentaría. Akihito le aseguró que no era relevante, ya que había asumido la responsabilidad y tenía la intención de cumplirla, esa era su manera de expiar lo que había hecho. La maestra le sugirió que dejara de comportarse así y que dejara de sacrificarse tanto por los demás, ya que, después de todo, él mismo era una víctima. Ante tal afirmación, él, reflexivo, le respondió que ella era una extraña y que dejara de hurgar en su herida, aunque ella conociera su pasado, para él seguía siendo una desconocida. La maestra Mayu, lejos de ofenderse, lo observó con dulzura y le comentó que seguía siendo tan obstinado como siempre. Sin embargo, le miró, con una sonrisa y le advirtió que no importaba lo que él dijera o cómo se dirigiera a ella nunca lo abandonaría. Después de eso, Akihito se disculpó, admitiendo que se había excedido, y ella le aseguró que no había problema, ya que sabía que sus palabras no eran serias. A continuación, él intentó continuar disculpándose, pero ella lo calló colocando su mano sobre su cabeza, diciéndole que siempre se preocupaba demasiado. Él expresó que, desde su perspectiva, no sabía cómo ella lo veía, pero que para él no era tan grave. Ignorando su comentario, ella simplemente continuó palmeando su cabeza. Luego, cambiando de tema, le aseguró que, con lo que había visto hoy, que estaba completamente convencida de su capacidad para cambiar, aunque no estaba segura de cuánto tiempo llevaría. Más tarde, en el apartamento, Charlotte intentaba leer un libro a Emma, pero ella quería jugar con su Oni-chan. Charlotte explicó que no podían jugar todos los días porque Akihito tendría problemas. Emma, haciendo pucheros, no escuchaba. Charlotte le aseguró que no la convencería inflando las mejillas y prometió que jugarían con Akihito la próxima vez si se portaba bien. Más tarde, mientras Emma dibujaba, Charlotte se acercó para invitarla a hacer las compras. Emma aceptó con alegría y se preparó para salir, tomándose de las manos con su hermana mayor. Charlotte reflexionaba sobre cómo Emma disfrutaba que alguien más, aparte de su madre y ella, la tomara de la mano. Últimamente, Emma se dejaba llevar en brazos y quería estar cerca de Akihito, lo que hacía a Charlotte pensar que lo veía como alguien especial. Esto era evidencia de la gran amabilidad de Akihito. Fue entonces cuando Charlotte se volvió hacia Emma para preguntarle qué quería cenar. Charlotte se sorprendió al mirar hacia donde Emma estaba y se percató de que ésta había desaparecido. Obviamente se alteró, pero al salir de la casa pudo ver a Emma, quien sostenía un palo de escoba e intentaba tocar el timbre del apartamento de Akihito. Charlotte se precipitó a detenerla, pero fue demasiado tarde, ya que Emma había logrado tocar el timbre. Trató de quitarle el palo,
pero Emma se revolvió diciendo que quería jugar con su Oni-chan. Charlotte trató de explicarle que debía controlarse un poco, ya que no debía molestar a Akihito. Fue en ese momento cuando Akihito interrumpió su pequeña discusión. Akihito abrió la puerta y Emma, ignorando a Charlotte, se lanzó a abrazarlo. Akihito estaba sorprendido ante la visita repentina, pero de cualquier manera las invitó a pasar, algo que Charlotte aceptó, obviamente, muriéndose de vergüenza y roja como un tomate por la situación. Por otro lado, Akihito, con amabilidad y sonriendo, le dio las buenas noches a Emma, a lo que ella le devolvió el saludo y extendió sus brazos. Como Akihito no reaccionó ante esto, Emma puso un rostro triste, pero él se dio cuenta de lo que pasaba y ella inmediatamente le pidió que la cargara. Akihito aceptó y Emma se mostró feliz, mientras Charlotte se sentía incómoda por la situación. Akihito comenzó a caminar hacia adentro, invitando a Charlotte a entrar y diciéndole que no tenía que preocuparse. Charlotte no se sentía bien por lo que estaba pasando, pero al final terminó por aceptar entrar. Después de entrar a la habitación, Charlotte se percató de que había notas y cuadernos abiertos sobre la mesita. Le preguntó a Akihito si estaba estudiando algo, pero él negó, diciendo que simplemente había empezado a hacerlo porque no tenía nada que hacer. Charlotte le respondió que no debería hacer eso, ya que era muy egoísta interrumpirlo mientras estudiaba, por lo cual se disculpó. Akihito le dijo que no debía preocuparse demasiado, ya que eran vecinos y ella podía visitarlo cuando quisiera. Aunque Akihito había expresado eso, en ese momento pensó que podía compensar si sacrificaba un poco de sueño. Tras reflexionar, Akihito invitó a las chicas a sentarse y ellas aceptaron de inmediato. Emma se quejó de Charlotte por ser muy ruidosa, lo que hizo pensar a Akihito que ya habían discutido sobre la visita antes de entrar. Charlotte, claramente molesta, le dijo a Emma que hablarían al volver a casa. Al ver la reacción de Charlotte, Emma se asustó y buscó refugio en Akihito, pidiéndole protección. Charlotte señaló que Emma siempre intentaba hacerla parecer la mala. Akihito, intentando no ser incorrecto, le dijo a Emma que escuchara a su hermana. Emma cuestionó si Akihito no estaba de su lado y mencionó que Charlotte siempre se enfadaba con ella. Charlotte aclaró que no se enfadaba, sino que le daba advertencias e intentaba corregirla, y que nunca se había enojado de verdad. Dicho esto, se acercó a Akihito y le expresó que, independientemente de lo que Emma dijera, estaba intentando educarla de manera adecuada. Akihito le aseguró que no debía preocuparse, ya que comprendía que ella decía no cuando era necesario. Charlotte se calmó y le agradeció por su comprensión. Luego, con un puchero, dijo que también era amable con Emma y que estaba de su lado. Mientras tanto, Emma, ignorando a Charlotte, le preguntó a Akihito si la protegería, a lo que él afirmó que sí. Emma sonrió y le dijo que lo quería mucho, lo que llevó a Charlotte a observarla detenidamente, pensando que su hermana mostraba signos de convertirse en una femme fatal en el futuro. Akihito, que no la escuchó bien, le preguntó si había dicho algo, a lo que Charlotte negó. Sin prestar atención, Emma le dijo a Akihito que quería comer con él. Charlotte intentó advertirle que no debería causarle problemas, pero Emma la interrumpió. Confundido, Akihito le dijo a Charlotte que no se preocupara, añadiendo que es normal que los niños sean caprichosos y que eso estaba bien. Al oír esto, Emma se mostró contenta y dijo que su hermano era muy amable, luego miró a Charlotte y comentó que era muy diferente a ella. Charlotte, mostrando su hostilidad, le respondió que era extremadamente confiada cuando estaba cerca de Akihito. Al ver su expresión, Emma, extremadamente asustada, se lanzó a abrazar a Akihito, pidiéndole que la proteja. Akihito se dio cuenta en ese mismo instante que al parecer Charlotte estaba llegando a su límite con Emma. Ignorando esto, le preguntó a Charlotte qué harían. Charlotte le dijo que en ese instante ellas se dirigían a la tienda a comprar algunos ingredientes, ya que Emma quería comida casera. Akihito le dijo que era una buena idea y se ofreció a ir con ellas para cargar las bolsas. Con todo decidido, Charlotte anunció que irían caminando hasta la tienda, la cual quedaba cerca. Emma le preguntó si comprarían dulces, a lo que Charlotte le dijo que posiblemente no, ya que Emma se había comportado muy mal ese día. Al escuchar esto, Emma formó un puchero y comenzó a llorar, diciéndole a Akihito que Charlotte estaba siendo mala. Ante esto,
Akihito le dijo que si ella pedía perdón, tal vez le comprara algo. Emma le preguntó a Akihito por qué debería pedir perdón, a lo que Akihito le dijo que Charlotte se sintió mal, por lo cual ella debía pedirle perdón, así se sentiría mejor. Al escuchar estas palabras, Emma se aproximó a Charlotte con firmeza y, tras una reverencia formal, le presentó sus disculpas. Charlotte dijo que no había inconveniente y reconoció que ella también se había comportado incorrectamente, extendiendo sus brazos con entusiasmo para acoger a Emma. No obstante, Emma tomó un rumbo inesperado y se dirigió corriendo hacia Akihito, declarando que ya había pedido perdón como él le había indicado, dejando a su hermana atrás. Luego, en la tienda, Akihito observó a Charlotte, aún conmocionada por los eventos recientes. Se notaba visiblemente abatida. Por su parte, Emma le comunicó a Akihito que tenía hambre, a lo que él respondió que no podía hacer nada y que deberían esperar hasta llegar a casa para que Charlotte preparase algo. Emma insistió en su hambre, bajo la mirada apenada de Charlotte. Akihito le dijo a Emma que ella era una niña buena y que podía aguantar, a lo que Emma preguntó si realmente era una niña buena. Él respondió afirmativamente, preguntándole si podía aguantar. Con gran orgullo, Emma afirmó que era una niña buena y que podía aguantar. Akihito asintió y le preguntó si quería ver algún video de gatitos. Charlotte observó por un momento antes de decirle a Akihito que era alguien genial, acercándose a él y diciéndole que era increíble, lo que hizo que Akihito se sobresaltara. Charlotte le explicó que en lugar de intentar complacer a Emma, la instaba a aguantarse correctamente, guiándola por el buen camino. Akihito consideró esto un halago exagerado, pero Charlotte insistió en que guiar a Emma, quien era extremadamente difícil, era una tarea complicada. Akihito, avergonzado y tratando de cambiar de tema, preguntó qué harían para cenar. Charlotte lo pensó y le preguntó qué le gustaría a él. Akihito, antes de responder, pensó que si decía ramen, Charlotte intentaría prepararlo todo meticulosamente desde el principio, lo que sería mucho trabajo. Por lo tanto, optó por preguntarle a Emma qué le gustaría comer. Sin dudarlo, Emma respondió que quería comer hamburguesas. Charlotte accedió, aunque argumentó que quería hacer algo que a Akihito le gustara. Al haber aceptado su petición, Emma aprovechó para pedir también que le compraran dulces. Charlotte le dijo que solo le compraría uno. Esto hacía que Akihito pensara que, al final, Charlotte siempre acababa por consentir a Emma. Momentos después, se hallaban de nuevo en la casa de Akihito. Emma, visiblemente emocionada por la comida, se sentó en su regazo. Akihito, percibiendo su alegría, le preguntó si le gustaban las hamburguesas, a lo que Emma asintió sonriente. Con cariño, él le acarició la cabeza, y Emma comentó que se sentía como un gatito. Entretenido, Akihito le ofreció su celular para que viera vídeos de gatos. Poco tiempo después, Charlotte anunció que la comida estaba servida. Akihito le dijo a Emma que ya era hora de cenar. Ella, con una cara de decepción, le respondió que quería seguir viendo videos. Ante la expresión de Emma, Akihito no supo qué hacer. Charlotte le aseguró que no se preocupara, ya que ella se encargaría de todo. Mientras Emma estaba absorta en su celular, Charlotte le mostró su comida con una sonrisa y le preguntó si no quería comer. Emma respondió que prefería ver videos de gatos, a lo que Charlotte contestó que entonces comerían su parte, ya que ella estaba contenta con los videos de gatos. Frente a esta amenaza, Emma inmediatamente anunció que tenía hambre y que comería su cena. Resuelto el dilema, todos se pusieron a comer y disfrutaron del banquete. Después, Emma, rendida por el cansancio, se adormeció en los brazos de Akihito, quien sonrió al verla tan serena en su sueño. Charlotte, observando la tierna escena, se aproximó para decir que Emma debía tenerle mucho cariño a Akihito para dormirse tan pacíficamente en sus brazos. Tras su comentario, Charlotte permaneció en silencio un momento, observando a Akihito. Con una expresión algo tímida, le preguntó si podían salir un rato al exterior. Poco después, Akihito la observaba mientras ambos se encontraban bajo la luz de la luna. Charlotte, con la brisa nocturna acariciando su cabello, tenía una apariencia angelical que dejó a Akihito sin palabras. Cuando Charlotte giró la mirada hacia él, Akihito, abrumado por la vergüenza, desvió rápidamente la mirada hacia otro lugar. Para evitar la incomodidad,
le comentó que la comida había estado deliciosa. Charlotte, sonriendo suavemente, agradeció el halago mientras la noche seguía envolviéndolos en su tranquilidad. Akihito agregó que, en particular, el kimchi de espinaca había estado increíblemente sabroso. Charlotte, sonriendo, le explicó que siempre lo preparaba cuando hacía hamburguesas, ya que era el favorito de Emma. Ante esto, Akihito comentó que notaba lo mucho que Charlotte se preocupaba por su hermana, señalando que era exageradamente cariñosa con ella. Charlotte, algo más seria, le explicó que no era simplemente cuestión de ser consentidora, sino que sentía la necesidad de evitar que Emma se sintiera sola. Mientras seguían caminando, Charlotte mencionó que creía en darle a Emma la libertad que merecía, siempre y cuando no incomodara a los demás. Akihito la miró con admiración y le comentó que se preocupaba mucho por Emma, y que estaba seguro de que la pequeña era consciente de ello. Charlotte, sin embargo, no parecía tan segura. Le confesó que a veces sentía que, para Emma, ella podía ser una hermana terrible. Akihito, sorprendido, le dijo que no debía pensar así, recordándole lo que ella misma había mencionado antes. Le aseguró que no era algo por lo que debiera preocuparse. Según él, la forma en que Emma hablaba con libertad y se quejaba de ella solo evidenciaba lo fuerte de su relación. Le explicó que Emma sentía la confianza de no tener que reprimirse ante Charlotte, lo cual era un signo de los lazos profundos entre ambas. Finalmente, Akihito agregó que, de hecho, Emma le había dicho antes que quería mucho a su hermana cuando él le había preguntado en una ocasión. Esto último alegró profundamente a Charlotte mientras caminaban. Más tarde, ella comentó a Akihito que realmente lo consideraba una persona curiosa y misteriosa. Sorprendido, Akihito le preguntó si había dicho algo raro. Charlotte le respondió que no se trataba de eso, sino que, al hablar con él, su corazón se tranquilizaba de una manera extraña. Con una hermosa sonrisa, le confesó que él le provocaba una sensación de paz, como si la estuviera salvando. Agregó que, por eso, de alguna manera, comprendía por qué Emma lo adoraba tanto y quería estar cerca de él. Este comentario hizo que Akihito se emocionara tanto que sintió que su corazón casi se salía de su pecho. Mientras tanto, Charlotte, ajena a su reacción, continuó hablando. Le confesó que, para ser honesta, sentía un tremendo miedo hacia los hombres, las miradas que ellos le daban la intimidaban, haciéndole ver los hombres como seres completamente misteriosos. Sin embargo, cuando se trataba de él, todo era diferente. Después de decir esto, una gran vergüenza invadió a Charlotte, quien bajó la mirada, nerviosa. Con una risa incómoda, Charlotte comentó que era extraño estar contándole todo eso. Akihito, sin embargo, negó con la cabeza, asegurándole que no lo era en absoluto, y que de hecho, le hacía muy feliz escuchar lo que ella compartía. Aprovechando el momento, le preguntó qué tipo de cosas le gustaban. Charlotte, tras pensarlo un momento, le confesó que le encantaba el anime, aunque prefería el manga, especialmente los resumidos por Sagi Comics. También mencionó su pasión por la música y cómo admiraba a las cosplayers, a pesar de que nunca había hecho uno. Soñaba con disfrazarse de algún personaje algún día, y al decir esto, sus ojos brillaban de emoción. El entusiasmo en su mirada dejaba claro que realmente disfrutaba de esas cosas. Con determinación, agregó que definitivamente haría cosplay algún día. Akihito no pudo evitar sentirse emocionado ante la idea de verla cumplir eso y poder verla vestida de algún personaje. Al día siguiente, nos encontramos en el apartamento de nuestro protagonista. Charlotte estaba sentada frente a él, acomodada entre sus piernas, mientras él le envolvía con sus brazos y le mostraba un manga. Intentaba ignorar la cercanía y la situación, pero era casi imposible no sentirse nervioso. Antes de seguir con lo que estaba sucediendo, es importante retomar un poco en el tiempo para entender cómo llegaron a este punto. El día anterior, mientras conversaban, Charlotte había compartido más sobre sus gustos y aficiones. Nuestro protagonista se dio cuenta de que Charlotte no era otra cosa que una otaku apasionada. Con gran entusiasmo, ella le había contado que uno de los motivos principales por los que había viajado a Japón era para disfrutar de todo lo relacionado con su cultura favorita. Solo imaginarlo la hacía sonreír y le llenaba de felicidad. Charlotte había compartido que se había esforzado mucho para aprender japonés, con el objetivo de mantener conversaciones fluidas, disfrutar de animes en su idioma original y leer mangas sin limitaciones.
También mencionó su entusiasmo por visitar Akihabara, ese famoso lugar del que había oído hablar tanto. Su sueño era explorar esa ciudad algún día, ya que sabía que ahí se concentraban muchas cosas relacionadas con el anime, además de ser un lugar ideal para ver y participar en cosplay. Sin embargo, mientras hablaba, Charlotte se dio cuenta de que su entusiasmo la había llevado a extenderse demasiado. Avergonzada, se detuvo y comenzó a disculparse frenéticamente. Akihito, al ver su reacción, se apresuró a tranquilizarla. Con una sonrisa cálida, le aseguró que no tenía por qué preocuparse. Le dijo que, con solo verla hablar de esos temas con tanta pasión, era evidente lo mucho que le gustaban el manga y el anime, lo cual le pareció encantador. Ante esto, Charlotte murmuró que Akihito era extremadamente amable. Cuando él le preguntó si pasaba algo, ella negó rápidamente con la cabeza. Entonces, cambiando el tema, le preguntó qué tipo de manga le gustaban. La pregunta tomó por sorpresa a nuestro protagonista, ya que, en realidad, no solía leer manga y tampoco estaba especialmente interesado en ello. Por un momento intentó responder que leía bastante, pero al ver la expresión pura de Charlotte, decidió ser honesto. Le confesó que no había leído mucho manga. Agregó que nunca había tenido la oportunidad de comprarse uno. Después de esto, ambos caminaron en silencio durante un momento, sintiéndose incómodos, hasta que Charlotte decidió romper la tensión y le preguntó si podía proponerle algo. Nuestro protagonista, ante este inesperado acercamiento, se sonrojó y se quedó desconcertado. Entonces, mirándolo directamente a los ojos, Charlotte le preguntó si quería que ella le prestara uno. Tras la cara de decepción de Akihito, ella continuó hablando. Añadió que él no sabía lo maravilloso que era ese mundo porque nunca le había dado una oportunidad al manga. Insistió en que no se arrepentiría. Akihito, por su parte, sabía que si aceptaba, terminaría gastando un tiempo valioso que necesitaba para estudiar, un recurso que ya era bastante escaso. Sin embargo, mientras consideraba esa posibilidad, Charlotte añadió con sinceridad que realmente deseaba que él pudiera conocer las cosas que a ella le gustaban. Ante tal comentario, Akihito respondió afirmativamente, agregando que intentaría leer uno. Ante esto, Charlotte, con gran emoción, le dijo que le prestaría uno que pudiera gustarle. Fue en ese momento cuando Emma se despertó gritando, y Charlotte se disculpó, ya que ciertamente había levantado un poco la voz ante su gran emoción. Después de estos acontecimientos, al día siguiente, Emma volvió a quedarse dormida en el regazo de Akihito. Él la observaba plácidamente dormida y no podía evitar pensar que era realmente adorable. Charlotte, al ver la escena, le comentó que, en cierto modo, se había convertido en algo parecido a un hermano mayor para Emma. Akihito, un poco avergonzado, respondió que no le molestaba la idea y que, en realidad, le gustaría ser su hermano mayor. Sin embargo, al reflexionar sobre lo que acababa de decir, se sobresaltó. Esto se debía a que, en Japón, los esposos de tus familiares son tratados como hermanos. En el caso de Emma, si Akihito se casara con Charlotte, sería literalmente su hermano mayor, lo que podría hacer que su comentario se interpretara como una insinuación hacia Charlotte. Por otro lado, ante el comentario de Akihito, Charlotte sonrió y le respondió que, si eso llegara a suceder, realmente haría feliz a Emma. Esto daba a entender que no lo había interpretado de la misma manera que él, lo que llevó a Akihito a pensar que Charlotte era realmente un ángel, una santa. Dejando el tema de lado, Charlotte anunció que, como Emma ya se había quedado dormida, era hora de empezar a leer el manga. Ante esto, Akihito, curioso, le preguntó por qué había esperado a que Emma se durmiera para comenzar. Charlotte, con una sonrisa, le respondió que esa era la mejor manera. Charlotte agregó que, si Emma estuviera despierta, estaría interrumpiendo y sería más difícil concentrarse en la lectura. Además, como Emma no entendía japonés, probablemente se sentiría excluida al no poder participar. Este comentario hizo que Akihito reconsiderara, una vez más, cuánto se preocupaba Charlotte por su hermanita. Fue entonces cuando Charlotte, de forma inesperada, se sentó rápidamente a su lado con uno de los mangas en la mano. Esa cercanía tomó por sorpresa a Akihito, quien no pudo evitar preguntarle por qué se había acercado tanto y decidido sentarse junto a él. Charlotte, un poco tímida, le confesó que siempre había querido leer manga con amigos, pero como ninguno de ellos sabía japonés, nunca había tenido la oportunidad.
Por eso, ella quería intentar que ambos leyeran el mismo manga juntos. Con una mirada tan encantadora que nadie en el mundo podría resistirse, le preguntó si él no quería. Nuestro protagonista aceptó tímidamente. Después de eso, le preguntó qué manga leerían, y Charlotte le mostró un título que llamó su atención, ya que nunca lo había escuchado ni visto antes. Ante su sorpresa, Charlotte explicó que normalmente alguien recomendaría un manga popular, pero en este caso ella quería sugerir ese en particular. Agregó que trataba sobre dos chicos que querían ser mangakas, cuidando de no dar más spoilers. Intrigado, nuestro protagonista le preguntó por qué había elegido ese título. Con un gesto juguetón, Charlotte le respondió que era un secreto. Ese gesto hizo que él se sobresaltara, pensando que Charlotte, de esa manera, se veía sorprendentemente traviesa. Ella le aclara que solo quería que leyera el manga sin ninguna idea preconcebida sobre ella y que, una vez terminara la lectura, le explicaría por qué se lo había recomendado. Ambos se acercaron para comenzar a leer, pero pronto Charlotte notó que, de alguna forma, resultaba algo vergonzoso estar tan juntos. Intentaron continuar inclinándose para ver el manga al mismo tiempo, pero tras unos momentos, Charlotte comentó que esa posición era algo incómoda y agotadora. El protagonista asintió en señal de acuerdo, y fue entonces cuando ella le entregó el manga. Akihito lo tomó, sorprendido al notar que, en un abrir y cerrar de ojos, Emma había desaparecido de su regazo. Resultó que Charlotte, con movimientos casi ninja, había tomado a su hermana para acomodarla en otro lugar. Acto seguido, lo miró con cierta vergüenza y le preguntó si podía pedirle algo, y así fue como ambos llegaron a la situación actual. Nuestro protagonista no podía evitar sentirse avergonzado ni ignorar el delicado aroma que emanaba de ella. Por su parte, el corazón de Charlotte latía a un ritmo frenético. Fue en ese momento cuando el protagonista intentó concentrarse en la lectura. Sin embargo, al pronunciar algunas palabras, Charlotte se apartó rápidamente, con las mejillas intensamente sonrojadas. Tartamudeando, explicó que sus orejas eran muy sensibles y que había sentido su respiración cerca de ellas. Le pidió, con evidente nerviosismo, que por favor tratara de no respirar tan cerca. Ante esta situación, el protagonista no pudo evitar pensar que todo esto se sentía realmente mal. Charlotte, avergonzada después de decir eso, se disculpó con él. Akihito, por su parte, también se mostró alterado y rápidamente se disculpó, prometiendo tenerlo en cuenta. Ambos continuaron la lectura hasta llegar a una escena en la que uno de los protagonistas de la historia se declaraba a una de las waifus. Charlotte, emocionada, comentó que era algo hermoso, que esos personajes tuvieran un amor tan puro. Ese comentario hizo que Akihito se sumiera en sus pensamientos. Se preguntó si ella también deseaba vivir un amor así. Incluso llegó a considerar que alguien como Charlotte seguramente merecía estar con alguien popular y carismático, alguien como Akira, mucho más que con alguien como él, aunque no podía evitar pensar que, a pesar de todo, terminaban compartiendo tiempo juntos. Incluso en ese preciso momento, ella prácticamente se encontraba entre sus brazos. Consideró que no debería acercarse tanto a ella, ya que Akira podría estar interesado en ella. Fue entonces cuando Charlotte lo sacó de sus pensamientos, preguntándole qué le sucedía. Añadió que lo había estado llamando y que él parecía tener una expresión bastante seria. Le preguntó si le había pasado algo, pero él lo negó, argumentando que simplemente estaba inmerso en sus pensamientos. En ese instante, Charlotte extendió su mano y tocó su frente. Puso también la mano en su frente para comparar la temperatura corporal. Con este gesto, provocó que el protagonista se alterara y se sonrojara terriblemente. Ella le dijo que, al parecer, no tenía fiebre, pero agregó que sentía que su temperatura estaba aumentando. El protagonista, desconcertado, sabía el motivo de esto y era consciente de que no se trataba de fiebre. Por otro lado, Charlotte, inocentemente preocupada, acercó su frente a la de él para hacer una comparación más precisa. Akihito, incapaz de soportar más, se alejó repentinamente. Charlotte comentó que parecía tener mucha fiebre y que notaba signos de agotamiento. Añadió que, lamentablemente, debía terminar la sesión de lectura de manga por el momento. Le preguntó dónde guardaba las mantas, a lo que él, por inercia, le indicó el lugar. Fue en ese instante cuando, pidiendo permiso, Charlotte se desplazó con la agilidad de un hada y,
en un abrir y cerrar de ojos, ya había traído una manta y la había preparado con delicadeza. Invitó a Akihito a entrar para que pudiera descansar. Añadió que la mejor estrategia era atender los primeros síntomas del resfriado y comentó que seguramente sus ojeras también eran un síntoma de eso. Con voz bastante baja, murmuró para sí misma que posiblemente se debía a ella y a su hermana. Ante esto, sin escuchar lo último, Akihito le preguntó si ocurría algo. Charlotte negó con la cabeza, argumentando que no pasaba nada e instándole a entrar. Lo empujó suavemente para que se recostara y, al hacerlo, midió nuevamente su temperatura, lo que alteró a Akihito. Ante ello, él no tuvo más remedio que recostarse. Ella le dijo que podía dormirse tranquilamente mientras ella se quedaba allí hasta que él se durmiera. Después de eso, apagó las luces. Akihito, por su parte, cerrando los ojos, se preguntaba si realmente tenía la intención de quedarse a observarlo todo ese tiempo. No entendía muy bien las reacciones de Charlotte, pero, de alguna manera, se sentía reconfortado. Poco a poco, la conciencia de nuestro protagonista se fue desvaneciendo hasta quedar completamente dormido. Después de que él respirara profundamente, ya dormido, Charlotte se sonrojó. No podía creer que hubiera hecho algo tan osado. Había pegado su frente a la de Akihito, actuando como lo haría con Emma. Y no solo eso, había pasado mucho rato leyendo manga con él sentado en una situación donde prácticamente estaba entre sus brazos. Mirando en dirección a Akihito, Charlotte se preguntó si todo eso le habría resultado molesto a él. Luego se acercó a su rostro y, mirándolo de cerca, consideró que sus pestañas eran bastante largas. Aunque él mantenía el cabello desordenado, Charlotte estaba completamente segura de que, si lo arreglaba, sería bastante popular. También pensó que no entendía por qué le gustaba tomar roles difíciles en clase y hacer de él malo. Otra cosa que también se preguntaba nuestra reflexiva waifu era lo que había dicho la maestra ese día. En un pequeño flashback, nuestra waifu se acercó a la profesora Miyu para preguntarle qué tipo de manga creía que le gustaría a Akihito. La profesora le respondió que no sabía cuáles eran sus gustos, pero que esa era una pregunta que debería hacerle a Sayonji Akira, ya que, como eran amigos desde hace mucho tiempo, seguramente él conocería sus gustos mejor que ella. Ante esta respuesta, Charlotte se mostró un poco dubitativa. Al ver su incertidumbre, la profesora le preguntó si acaso tenía algún tipo de problema en preguntarle a Akira. Charlotte no supo cómo responder, ya que realmente no podía ir a preguntarle así, considerando que, de acuerdo con lo que le había dicho a Akihito, debía ocultar el tipo de relación que tenía con él en la escuela. La maestra, al notar la duda en el rostro de Charlotte, intentó aconsejarla lo mejor posible. Le dijo que no debería mostrarle un manga relacionado con el fútbol, ya que sería contraproducente. En cambio, debía buscar un manga con una historia realista, preferiblemente uno que resaltara el esfuerzo y como este al final daba frutos. También agregó que definitivamente debía evitar mangas que tuvieran como tema principal una familia feliz y armoniosa, ya que esto podría hacer que nuestro protagonista los rechazara. Ante este comentario, Charlotte, curiosa, le preguntó a qué se refería con eso. La maestra, dándose cuenta de que había hablado más de la cuenta, se tapó la boca, como si intentara retractarse. Sin embargo, tratando de desviar la atención, le dijo que, de cualquier manera, debía tomar esas recomendaciones como referencia. Pero Charlotte, más interesada en saber qué había querido decir, insistió, instándole a no cambiar el tema y preguntándole con desesperación qué tipo de problema estaba insinuando que tenía Akihito. Ante esto, la maestra le pidió que no insistiera y agregó que ella no era la indicada para contarle ese tipo de cosas. Molesta, Charlotte alzó la voz, exigiendo una explicación. El altercado llamó la atención de los otros profesores presentes. Fue en ese momento que Miyu le pidió que se tranquilizara. Finalmente, agregó que, si de verdad quería saberlo, debía esperar a que el mismo Akihito se lo contara cuando estuviera listo. Ante esto, Charlotte, un poco triste, le preguntó a Miyu si acaso alguna vez le diría. A lo que ella, sinceramente, respondió que lo dudaba. Charlotte, al escuchar esto, hizo un puchero. Miyu, al notar su expresión, continuó hablando y le explicó que quizás el Akihito Oyanagi de ahora no estuviera dispuesto a decirle nada, pero que, si ella lograba cambiar la forma en la que él pensaba, tal vez eso sería posible. Con un rostro serio, Charlotte comentó que, incluso así,
parecía mucho más difícil hacer que Akihito cambiara su forma de pensar. Ante su expresión seria, Miyu le comentó que podía decir lo que quisiera, pero su rostro demostraba que estaba bastante determinada. Luego, con una sonrisa traviesa, agregó que llevaba bastante tiempo preguntándose algo. Sin rodeos, le lanzó la pregunta a Charlotte: ¿acaso estás enamorada de Akihito? Ante esto, Charlotte se sonrojó visiblemente y, alterada, trató de negarlo. Miyu, por su parte, le dijo que creería sus palabras, pero que su rostro ruborizado no era muy convincente. Charlotte, intentando justificarse, respondió que solo pensaba que él era una persona amable, ya que siempre cuidaba de su hermana a diario. Esa fue una noticia nueva para Miyu, quien le comentó que, al parecer, Charlotte visitaba a Akihito diariamente, y que eso demostraba que era una chica bastante osada y agresiva cuando la situación lo requería. Ante este comentario, Charlotte nuevamente trató de negar que tuviera esas intenciones, pero Miyu, sonriendo, le respondió que lo entendía, aunque claramente no estaba convencida de sus palabras. Luego, con un tono más serio, agregó que se alegraba de que ambos se estuvieran llevando bien. Charlotte, un poco incómoda, le preguntó si acaso se refería a que ella se estaba divirtiendo a costa de ellos dos. Miyu le respondió que no necesariamente, pero comentó que Akihito tenía una forma de pensar bastante madura debido a su trasfondo. Por ese mismo motivo, le alegraba que Charlotte se estuviera acercando a él, ya que posiblemente podría convertirse en una fuente de apoyo para él en el futuro. Finalmente, Miyu le pidió que, por favor, siguiera esforzándose por llevarse bien con Akihito. Ante esto, Charlotte, con una gran sonrisa, le respondió que no tenía de qué preocuparse, ya que tenía todas las intenciones de llevarse aún mejor con Akihito. Ante tal respuesta, Miyu volvió a poner un rostro juguetón y le dijo que acababa de dejar escapar sus intenciones, haciendo que Charlotte se sonrojara nuevamente mientras intentaba negarlo. Después de esa breve interacción, ambas se despidieron, ya que el horario de clases estaba por comenzar. Volviendo al presente, Charlotte, para sus adentros, se preguntaba qué tipo de tema familiar podría tener Akihito y qué le había sucedido realmente. Mientras lo observaba dormir plácidamente, no podía evitar sentir que, de alguna manera, cada vez que intentaba acercarse a él, lo sentía más distante. Al día siguiente, la luz de la mañana entró por la ventana, y la alarma de Akihito resonó con su tono habitual. Por inercia, la desactivó y, al levantar la cabeza, recibió el saludo matutino de Charlotte. Ella, con una sonrisa serena, anunció que parecía estar mejor. Se inclinó hacia él para tomarle la temperatura, pero se detuvo justo antes de que sus frentes se tocaran. Tras una breve pausa, se enderezó y comentó con alivio que la fiebre parecía haber bajado. Mostrando un gesto de tranquilidad, le recomendó a Akihito que se midiera la temperatura por precaución, ya que tenía el termómetro listo para usar. Por otro lado, Akihito miró a Charlotte y le preguntó si había pasado la noche cuidándolo. Ella respondió que no debía preocuparse, pues lo había hecho porque así lo quiso. Akihito se sintió mal y le pidió disculpas sinceramente por lo que había hecho. Charlotte, con amabilidad, le dijo que no necesitaba disculparse, ya que ambos se ayudaban mutuamente. Sin embargo, Akihito aclaró que no se refería a eso. Con un suspiro, confesó que, en realidad, no había tenido un resfriado, y que la fiebre que ella creyó haber detectado no era más que un malentendido. Avergonzado, explicó que cuando ella lo tocó, se había puesto muy nervioso, lo que hizo que su temperatura corporal aumentara. Ella había interpretado aquello como un resfriado. Charlotte le dijo que no entendía, ya que su temperatura había estado bastante alta. Sin embargo, en ese momento, el rubor subió a sus mejillas. Recordó que no solo había juntado su frente con la de él, sino que también había terminado sentada entre sus brazos. Por su parte, Akihito se disculpó sinceramente por haberla hecho cuidar de él a pesar de no estar enfermo. Charlotte, aún avergonzada, le respondió que no debía preocuparse, ya que, después de todo, había sido un error suyo. Justo cuando el ambiente se volvía más incómodo, Emma irrumpió de repente, saltando sobre Akihito y rompiendo la tensión del momento. Charlotte le preguntó si llevaba mucho tiempo despierta, a lo que Emma respondió que acababa de abrir los ojos.
Acto seguido, dirigió una mirada llena de felicidad a Akihito y, con una expresión radiante, le preguntó si a partir de ese día empezaría a vivir con ella. Sorprendido, Akihito le devolvió la pregunta, intrigado por el motivo de su suposición. Fue entonces cuando Emma, aún con una sonrisa inocente, explicó que él estaba en su casa y había dormido allí. Sin embargo, Akihito le señaló su alrededor y le sugirió que observara bien. Con un gesto de asombro, ella se dio cuenta de que estaban en la casa de Akihito, no en la suya. Esa revelación la llevó a una conclusión inesperada: si aquella era la casa de Akihito, eso significaba que, a partir de ese día, ella sería la niña que viviría allí con él. Akihito le aclaró que tampoco era eso. Fue entonces cuando Emma, con una expresión de decepción, le confesó que realmente quería vivir en su casa. Al escucharla, Charlotte hizo un puchero y comentó, con tono de reproche, que parecía que a Emma no le importaba si ella estaba o no con ella. Su actitud era tan infantil que Akihito, mientras la observaba, no pudo evitar pensar que se comportaba como una niña pequeña. Emma, con un argumento contundente, declaró que ambas vivirían con Akihito, a lo que Charlotte respondió que eso sería imposible. Ante esta respuesta, Emma fue quien hizo un puchero, provocando que Akihito pensara que, en el fondo, se parecían mucho. Instantes después, Charlotte se dispuso a cocinar y presentó un menú frente a Akihito, quien comía mientras la elogiaba por lo deliciosa que estaba la comida. Charlotte, con tono de broma, le dijo que no tenía sentido seguir halagándola porque no le daría más. Akihito, sonriendo, respondió que no eran simples cumplidos, pues le gustaba tanto su comida que no le importaría comerla todos los días. Esta declaración hizo que Charlotte se sonrojara, pensando que él insinuaba querer tenerla como esposa. Ignorando el sonrojo de Charlotte, Emma llamó la atención de Akihito para decirle que le encantaría que comieran juntos todos los días, ya que cuando él estaba presente, Charlotte preparaba mucha comida. Al darse cuenta de lo que había dicho, Charlotte intentó justificarse y le aseguró a Akihito que no era como Emma decía, sino que siempre cocinaba en cantidades similares. Era evidente que ella estaba agitada, tratando de disimular que se esforzaba más cuando Akihito estaba cerca. Él, con una pequeña risa, le pidió que no se preocupara ni se alterara, lo que provocó que Charlotte, molesta, lo acusara de burlarse de ella. Acto seguido, se quedó en silencio, avergonzada y con un evidente puchero. Akihito, al observar la expresión de Charlotte, se preguntó si que ella le mostrara ese tipo de emociones significaba que, de alguna manera, le tenía confianza y comenzaban a llevarse mejor. Instantes después de comer, mientras lavaban los platos, Akihito le comentó a Charlotte que se acercaban los exámenes y le preguntó si a ella la exonerarían debido a su reciente transferencia. Aprovechando el tema de los estudios, Charlotte mencionó que había oído de la profesora Miyu que él era bastante competente. Añadió que ella también se esforzaría. Continuó lavando los platos mientras tarareaba una melodía, y Akihito, al observarla, pensó que era evidente que ella era inteligente, pues estudiar en otro país y en un idioma diferente no era tarea sencilla. Con una chispa competitiva, Akihito le dijo que él también se esforzaría, y agregó que después de los exámenes llegaría el festival deportivo, por lo que estarían bastante ocupados. Al oírlo, Charlotte se agitó repentinamente. Akihito notó su reacción y le preguntó si todo estaba bien. Ella, con nervios mal disimulados, negó que algo sucediera y le pidió que no se preocupara. Tratando de ocultar su nerviosismo, comentó torpemente que Japón parecía más exigente en lo deportivo. Akihito, observándola, pensó que su comportamiento era muy sospechoso. Después de lavar los platos y jugar un poco más con Emma, los chicos se dirigieron a la escuela. Al finalizar la jornada, ya en el apartamento de Charlotte, Emma se le acercó para decirle que quería ir a jugar con Akihito. Charlotte le recordó que ya le había dicho que ese día no sería posible. Emma, sin embargo, comenzó a hacer un berrinche, por lo que Charlotte le pidió que se contuviera y le prometió llevarla al día siguiente. Charlotte no quería molestar a Akihito, ya que las ojeras bajo sus ojos dejaban en claro que no había descansado bien. Quería darle tiempo para recuperarse, así que,
pensando en distraer a Emma, le ofreció ver videos de gatitos. Emma, con un entusiasmo arrollador, rechazó la idea y proclamó que prefería ver a su Oni-chan antes que cualquier video de gatitos. Una declaración que sorprendió incluso al gato del video. Charlotte, con la intención de convencerla, le ofreció ir a la tienda a comprar algunos dulces, pero Emma se negó. Luego sugirió jugar con los dominós, pero Emma volvió a rechazar la propuesta, insistiendo en que solo quería ir a jugar con su Oni-chan. Como alma que lleva el diablo, Emma corrió hacia la entrada del apartamento e intentó abrir la puerta apresuradamente. Charlotte, alarmada, se apresuró a detenerla, mientras Emma forcejeaba y hacía un berrinche, pidiéndole que la soltara. La situación escaló hasta que Charlotte, levantando la voz, le recordó que acababa de decirle que no era posible y la instó a comportarse de una vez por todas. Al levantarle la voz, Emma quedó estupefacta por un instante antes de romper en llanto. Charlotte, desesperada, comenzó a disculparse por haberle gritado, pero en ese preciso momento, Emma se soltó de su agarre y salió corriendo, gritando entre lágrimas que su hermana era una idiota. El pánico invadió a Charlotte al ver hacia dónde se dirigía. Era la escalera. Con el corazón acelerado, le gritó desesperadamente que mirara por donde iba y que dejara de correr. Justo entonces, el pie de Emma no encontró soporte. Al ver esto, Charlotte se quedó estupefacta. Una sensación gélida se apoderó de su cuerpo, como si el aire alrededor se hubiera vuelto denso y frío. Corriendo desesperadamente hacia Emma, gritaba en su interior que alguien la ayudara. Rogaba, en silencio, a quien fuera que estuviera escuchando que parara el tiempo. La mirada de terror se reflejaba en sus ojos mientras imploraba que no le arrebataran a Emma también. Fue entonces cuando el grito ensordecedor de Charlotte se escuchó por todo el lugar, seguido de un fuerte impacto. Afortunadamente, había sido la espalda de Akihito quien había llegado justo a tiempo para evitar lo peor. Entre sudor y respiración entrecortada, Akihito comentó que había estado muy cerca. Su rostro mostraba un alivio evidente, al igual que el rostro de Charlotte, quien, aún agitada, no podía esconder su sorpresa y gratitud por lo que había sucedido. Regresemos unos segundos atrás en el tiempo. En el momento en que Emma había pisado en falso, Akihito ya estaba corriendo hacia ellas. Sin darle mucho tiempo, se lanzó a atraparla y, en un giro rápido, pudo maniobrar para evitar que cayera. Sin embargo, terminó colisionando contra la pared, pero logró salvarla por los pelos. Ya dentro del apartamento, Charlotte, aún atribulada, no encontraba la manera de disculparse con Akihito. Sentía que le estaba causando demasiados problemas. Fue entonces cuando Akihito, con una sonrisa tranquilizadora, le dijo que se equivocaba y agregó que nunca había pensado de esa manera. Nunca le había parecido que ella le causara problemas. Con una gran sonrisa, Akihito le dijo que realmente era mucho más divertido ahora que ellas venían a pasar el tiempo con él. Charlotte, algo incómoda, le respondió que solo estaba siendo amable. Sin embargo, Akihito negó rotundamente esa afirmación. Le explicó que jamás pensaría eso y le preguntó si acaso ella pensaría eso si él estuviera en apuros alguna vez. Charlotte, sin dudar, negó rotundamente, asegurando que jamás pensaría eso. Fue entonces cuando Akihito le dijo que él se encontraba en la misma posición. Ante esto, Charlotte se emocionó, comprendiendo finalmente a lo que él se refería. Pero Akihito no se detuvo ahí. Le agregó que el hecho de que ellas vinieran a pedirle ayuda lo hacía realmente feliz. Explicó que, después de todo, si alguien le pedía ayuda, significaba que esa persona confiaba en él. Le preguntó si acaso eso no era un motivo de felicidad para él. Al escuchar estas palabras, Charlotte comentó que él realmente era un ángel. Ante esto, Akihito le respondió, entre risas, que lamentaba decirle eso, pero era un humano normal. Después de esa respuesta, Akihito, algo curioso, le preguntó qué había sucedido y el motivo de la situación anterior. Charlotte dudó antes de responder, pero Emma no esperó más y tomó la palabra. Con un tono ligeramente molesto, le dijo que su hermana había sido muy grosera con ella. Intrigado, Akihito le preguntó a qué se refería, y Emma le explicó que Charlotte le había dicho que no podía jugar con él. La situación se aclaró en la mente de Akihito de inmediato. Era evidente que Charlotte había actuado de esa manera por consideración hacia él, probablemente preocupada por su salud. Entonces, acercándose a Emma con una expresión comprensiva,
le dijo con suavidad que lo sentía mucho, ya que aquello probablemente había sido culpa suya. Charlotte intentó intervenir al escuchar lo que acababa de ser una mentira improvisada por Akihito. Sin embargo, él la miró y, con una expresión de complicidad, le hizo un gesto para que guardara silencio. Por otro lado, Emma, visiblemente desilusionada, lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Su voz tembló mientras le preguntaba si acaso él no la quería. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y Akihito, alarmado, se apresuró a responderle que eso no era cierto, que la quería mucho. Fue entonces cuando Emma, con un rostro repentinamente decidido, declaró que, si eso era verdad, a partir de ese momento viviría con él. La declaración de Emma sorprendió tanto a Akihito como a Charlotte. Con extrema amabilidad y tacto, Akihito le explicó que eso no sería posible. Sin embargo, las lágrimas comenzaron a acumularse nuevamente en los ojos de Emma, lo que llevó a Akihito a preguntarse qué debía hacer. Decidido a calmar la situación, se acercó a ella con su habitual amabilidad y le preguntó el verdadero motivo por el que quería vivir con él. Fue entonces cuando Emma, con una voz temblorosa, le confesó que Charlotte le daba miedo. Ante esto, Charlotte explicó a Akihito que, hacía un rato, le había hablado a Emma con un tono un poco fuerte, lo que probablemente la había asustado. Intentó decir algo más, pero se detuvo y guardó silencio. Intrigado, Akihito le preguntó si le ocurría algo. Tras unos momentos de reflexión, Charlotte, con una expresión de indecisión, le pidió que cuidara de Emma, al menos por un tiempo. La inesperada petición dejó a Akihito sorprendido, quien le preguntó con seriedad si hablaba en serio. Ruborizada hasta las orejas, Charlotte asintió, admitiendo que hablaba completamente en serio. Agregó que, si las cosas seguían así, era posible que Emma no quisiera regresar a casa a menos que estuviera completamente satisfecha. Finalmente, con una sinceridad desarmante, confesó que la culpa había sido suya, y por eso quería compensar a Emma permitiéndole hacer lo que quisiera, aunque fuera solo esta vez. Charlotte sabía con certeza que, conociendo a Emma, ella probablemente no regresaría hasta haber satisfecho ese capricho. Con determinación, tomó una sartén y una espátula y le informó a Akihito que, a cambio de su ayuda, ella se encargaría de preparar las comidas durante ese tiempo. Al escucharla, Akihito sonrió y le respondió que, si lo planteaba de esa manera, estaría encantado y muy agradecido de hacerlo. Charlotte le agradeció sinceramente por aceptar su petición. Charlotte agregó que, en lo referente al baño, Akihito podía llevar a Emma y dejarla a su cuidado para que ella se encargara de todo. Mientras tanto, Akihito luchaba por apartar de su mente la imagen que se había formado al escuchar aquellas palabras. Momentos después, Emma, con una expresión de obstinación, declaró que no regresaría a casa y que se bañaría con Akihito. Charlotte, visiblemente exasperada, le insistió en que solo irían juntas a bañarse a casa y luego regresarían con Akihito. Emma negó rotundamente, argumentando que allí la regañarían. Aunque Charlotte lo negó con firmeza, Emma se mantenía firme en su creencia. Akihito, por su parte, solo observaba la escena, estupefacto. Después de una larga discusión sobre el tema, Charlotte suspiró y sugirió que, si tanto insistía, quizá preferiría que ambas se bañaran juntas en casa de Akihito, mientras se las esperaba fuera del baño. Akihito abrió los ojos como platos y, con incredulidad, le preguntó qué estaba diciendo. Charlotte, con una mezcla de vergüenza y seriedad, le explicó que, de esa manera, probablemente lograrían convencer a Emma de bañarse con ella sin intentar meterse con él. Añadió que, si estaban en un lugar donde pudiera oír la voz de Akihito, Emma quizás se sentiría lo suficientemente cómoda para aceptar la propuesta. Mientras conducía a Emma hacia el baño, la pequeña miró a Akihito con ojos llenos de preocupación, como si estuviera pidiéndole ayuda. Akihito, aún algo incómodo con la situación, le preguntó a Charlotte si no le preocupaba usar su baño. Añadió que podría ser peligroso, considerando que él era un chico y estaría en el vestidor mientras ellas estuvieran en la bañera. Charlotte, tranquila pero con un leve rubor, le aseguró que jamás haría algo así en casa de otro chico, pero agregó con sinceridad que confiaba plenamente en él. Sin embargo, en ese momento, su rostro se tornó escarlata mientras, con extrema vergüenza, le pedía a Akihito que, por favor, no mirara la ropa que dejarían en el vestidor. Obviamente, no lo haré, respondió Akihito rápidamente, intentando calmarla. Emma, emocionada, anunció entonces que se bañarían,
dando señales de que el plan de Charlotte había funcionado, lo que le trajo un gran alivio. Una vez en el cuarto de baño, Akihito permanecía en el vestidor mientras las chicas ya estaban dentro de la bañera. Cada pequeño chapoteo del agua hacía que sus nervios se tensaran. Por otro lado, la ropa que Charlotte se había quitado estaba justo allí, lo que lo mantenía constantemente consciente de su presencia. Akihito luchaba por evitar mirar en esa dirección, concentrándose con esfuerzo en cualquier otra cosa para no traicionar la confianza que Charlotte había depositado en él. Mientras Emma se quejaba por el ardor en los ojos debido al champú, Charlotte le reprochó que era su culpa por haberlos abierto. Desde el vestidor, Akihito intentaba calmarla, sugiriendo que simplemente se lavara los ojos con agua para aliviar el malestar. Poco después, Emma, sin inhibiciones, preguntó a viva voz si Akihito también se uniría a ellas en la bañera. La pregunta lo dejó completamente aturdido, mientras Charlotte, con las mejillas ardiendo de vergüenza, pidió con firmeza que no entrara ni prestara atención a las ocurrencias de Emma. La niña, ofendida, comenzó a refunfuñar, convencida de que Charlotte estaba excluyendo a Akihito a propósito, lo que intensificó el ambiente incómodo que ya envolvía la situación. La escena, con su mezcla de inocencia y tensión, no hacía más que poner a prueba la paciencia y el autocontrol de Akihito. Emma seguía quejándose con insistencia, mientras Charlotte intentaba explicarle con paciencia que Akihito era un chico, y por eso no podía bañarse con ellas. Sin embargo, ella se mantenía firme en su oposición, contradiciéndola a cada momento. La discusión parecía interminable. Para calmar la situación, Akihito, desde el vestidor, mencionó que, como él era un chico, solo podía bañarse con una chica si estaban casados. Al escuchar esas palabras, Emma se detuvo de golpe. Con una resolución repentina, se acercó al cristal que separaba la bañera del vestidor. Siguiendo la lógica que acababa de oír, proclamó con voz firme que, en ese caso, ella se casaría con su Oni-chan. La declaración repentina de Emma dejó a Akihito sorprendido, pero se apresuró a responderle con suavidad que eso no era posible. Emma, sin perder el ánimo, le preguntó con ojos grandes y llenos de curiosidad si acaso eso significaba que él no la quería. Akihito negó de inmediato, asegurándole que no se trataba de eso, y decidió seguirle el juego para tranquilizarla. Le explicó que solo podrían casarse cuando ella fuera mayor. Al oír esto, Emma, con una determinación resuelta, anunció que entonces se casaría con él cuando creciera. Akihito no pudo evitar sonreír. Había algo genuinamente encantador y puro en Emma, su inocente declaración le llenó de ternura. Riendo divertido por las ocurrencias de Emma, le dijo que, si sus sentimientos hacia él no cambiaban para entonces, cumpliría su promesa y se casaría con ella, aunque sabía bien que solo lo decía para consentirla. De pronto, Charlotte alzó la voz, rompiendo el momento con una advertencia dirigida a Akihito. Le dijo que no debería haberle dicho eso a Emma, ya que, según ella, prácticamente estaba levantando una bandera de evento romántico. Akihito mostró genuina confusión, sin comprender a qué se refería. Fue entonces cuando Charlotte, adoptando un aire de sabia autoridad, comenzó a explicarle. Habló de su extenso conocimiento sobre series, mangas, novelas y otras historias similares, señalando un patrón recurrente: dos personas hacen una promesa cuando son niños, pero con el paso del tiempo, el protagonista inevitablemente olvida lo sucedido. Más tarde, cuando la amiga de la infancia reaparece, el protagonista ni siquiera la reconoce, e incluso podría ser que él ya tuviera una relación. Al final, la chica de la promesa queda condenada a soportar el dolor del rechazo, atrapada en un destino trágico e injusto. Akihito sonrió y dijo que Charlotte exageraba, que esas cosas solo pasaban en mangas y que Emma olvidaría la promesa con el tiempo. Charlotte negó con firmeza, explicando que las chicas recordaban ese tipo de promesas aunque parecieran insignificantes, cargándolas por años. Akihito guardó silencio ante esa revelación, mientras Emma, sin entender, acusó a su hermana de ser mala con ella. Charlotte negó, pero Emma salió del baño declarando que no quería estar con ella y que se iría con su Oni-chan. El terror se apoderó de ambos al escucharla. Emma abrió la puerta de un salto y se lanzó sobre Akihito. Sin embargo, él ni siquiera reaccionó. Su mirada estaba perdida en la figura de Charlotte, que, envuelta en una mezcla de sorpresa y vergüenza, dejó escapar un grito ahogado antes de cerrar la puerta de golpe. Emma todavía está afuera. Intentó advertir a Akihito,
pero el portazo ya había resonado. Instantes después, Charlotte estaba en la sala, visiblemente abatida. Entre sollozos, murmuraba con tristeza que ahora ya no podría casarse. Se disculpó con Akihito por haberle hecho presenciar algo tan desagradable, a lo que él negó con calma, asegurando que nunca había dicho tal cosa. Por el contrario, quiso disculparse por haber mirado hacia la tina en ese momento. Charlotte, sin embargo, añadió que había sido ella quien entró en pánico y causó el problema. Ambos sonrieron después de eso. Acto seguido, Akihito le informó que actuaría como si nada hubiera sucedido. Charlotte le agradeció con sinceridad y mencionó que ya era hora de retirarse. Se acercó a Emma y le preguntó si estaba segura de que no quería regresar a casa con ella, pero la pequeña se aferró aún más a Akihito. Ante esto, Charlotte no tuvo más remedio que dejarla con él, disculpándose una vez más por las molestias ocasionadas. Akihito se levantó para acompañarla hasta su apartamento. Antes de cerrar la puerta, Charlotte le dedicó una sonrisa a Emma, aunque era evidente que aquella sonrisa ocultaba cierto descontento. Apenas la puerta se cerró, Emma, que había estado mirando en esa dirección, mostró una expresión de tristeza. Akihito, al notar su semblante, le preguntó si quería que vieran videos de gatos. Emma asintió, aunque su desánimo era más que evidente. Instantes después, Akihito se acercó a Emma, quien estaba en la sala viendo videos de gatos, y le dijo que ya era hora de ir a dormir. Emma, sin embargo, insistió en que la cargara. La llevó hasta el futón, donde la recostó con cuidado y le quitó el celular. El rostro de Emma reflejaba una preocupación evidente. Akihito, notando su inquietud, le preguntó qué le sucedía. Con un tono serio, la niña le preguntó si Charlotte ya no la quería. Ante esa pregunta, él sonrió suavemente y le aseguró que eso no era cierto, que Charlotte la quería mucho. Intrigado, Akihito quiso saber por qué pensaba eso, y Emma le explicó que había visto a Charlotte llorar en el baño. Akihito suspiró y le dijo que probablemente eso había sido culpa suya, pero no había motivo para preocuparse, Charlotte jamás la odiaría. Emma, aún con dudas, insistió en que Charlotte se había enojado con ella en otra ocasión. Akihito, sin perder la calma, le recordó que eso no significaba que no la quisiera y le preguntó si acaso no confiaba en sus palabras. Akihito le preguntó a Emma si estaría dispuesta a pedirle perdón a Charlotte al día siguiente. Emma negó con firmeza, argumentando que no planeaba perdonarla. Akihito insistió en que eso no era cierto, pero Emma continuó negándose, confesando que en realidad tenía miedo. Fue entonces, mientras Akihito le aseguraba que Charlotte la perdonaría, cuando notó una ficha de dominó bajo el futón. Al verla, se le ocurrió una idea. Con una sonrisa cargada de inspiración, explicó a Emma cómo ese detalle podría ayudarla a obtener el perdón de Charlotte. Después de escuchar su plan, Emma aceptó, maravillada por la simplicidad y audacia de la propuesta. Mañana conseguiremos todo lo necesario, le dijo Akihito. Poco después, Emma empezó a quedarse dormida. Con ternura, Akihito la cubrió con la manta. No pasó mucho tiempo antes de que ella estuviera profundamente sumida en un sueño plácido. Aprovechando el momento, él se deslizó con cuidado fuera del futón y, con pasos sigilosos, salió hacia la sala para estudiar en silencio. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Carolina Oquendo, Juan Carlos Ortiz y Damián Martínez por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.